recurso natural del agua es comercializado en la zona metropolitana de Querétaro por desarrolladores inmobiliarios vinculados a políticos y funcionarios que bajo distintas argucias legales les conceden de forma irregular la distribución del vital líquido. La complacencia es tal que el gobierno municipal omite pagar las tarifas de extracción a la Comisión Nacional del Agua y realiza los movimientos jurídicos para trasladar ese derecho a particulares a través de la constitución de organismos operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con o sin concesión de la Comisión Nacional. El reparto de distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro para la distribución privada del vital líquido es como un mapa familiar. Torres Landa, al norte del municipio de Querétaro; Mena, en las inmediaciones del anillo vial Fray Junípero Serra; Juri, en la zona norponiente de El Marqués y sur de Corregidora. A través de una investigación de periodismo colaborativo entre Laboratorio de Investigación Periodística, Proyectos sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y Bajo Tierra Museo, se detectó que algunos políticos y empresarios como Ricardo Anaya Cortés, Mario Calzada Mercado, Francisco Javier Rodríguez Borgio y Yamil Curi González tienen vínculos con los OPSA. La Conagua ha otorgado en 26 años 7.817 concesiones de distinto tipo en el estado de Querétaro, de acuerdo con datos del Registro Público de Derechos del Agua. No existen coincidencias sobre a qué se le denomina operador independiente para la prestación de agua potable en colonias o fraccionamientos residenciales, y el número que reporta tanto la Comisión Estatal del Agua como la Comisión Nacional. Vía transparencia y acceso a la información, la Conagua respondió que son 19, mientras que la CEA respondió que son 14. Los nombres son distintos. Como parte de esta investigación, se revisaron los últimos 10 años de gacetas municipales del periódico oficial La Sombra de Arteaga y la base de datos del REPTA. Así, se localizaron hasta el 30 de junio pasado 22 OPSA en los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro, que surgieron entre 1995 y el 2020. El 45% fueron constituidos de forma ilegal porque no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales y se desconoce la cuenca de donde obtienen el agua. El 55% de los OPSA tienen una concesión a través de la Conagua. Desde 2015 aumentó 45% la creación de uno nuevo en un marco de opacidad por parte de los gobiernos municipales. También se detectaron 72 empresas enfocadas al desarrollo inmobiliario que tienen concesiones de tipo agrícola, servicios, doméstico, industrial y público urbano en una entidad que enfrenta problemas de escasez del agua. El problema de las concesiones de agua es que estamos repartiendo más agua de la que tenemos. Es decir, la parte de la concesión tiene muchísimo que ver con el medir la cantidad de agua que tenemos. Entonces, el problema es que la medición actual que tenemos de la cantidad de agua que puede tener un estado, un acuífero, un río a lo largo del año, etc., resulta que está sobreestimada. Es decir, medimos más de lo que realmente tenemos. Y la otra cosa es que nunca consideramos que en nuestro México el agua no cae homogéneamente todos los días, claro, sino que hay temporada de lluvia y temporada de seca. La primera OPSA es el Club Campestre de Querétaro. Surgió en marzo de 1995. 2 meses después, sería Fraccionamientos Selectos. En el mismo año, Sistemas de Agua de Querétaro. Un año después, Fraccionadora La Romita también opera bajo el nombre de Organismo Operador de Aguas Maderas. En 1997, Residencial Campestre San Gil, mientras que Hacienda El Campanario y Vista Country Club fue en 1999. Bienes Raíces Juriquillas a través de Agua Potable y Alcantarillado de Provincia Juriquilla desde 2001. Inmobiliaria Plaza Querétaro en 2004. Desde 2006, Fraccionamiento Villas del Estanco. Un año más tarde, llegaría Residencial Valvanera y desde 2008, Complejos Residenciales.
En 2012 fue creada y concesionada Operadora Querétaro Moderno. 3 años después, empezarían a proliferar este tipo de operadores. Por ejemplo, Desarrollos y Construcciones de Centro, que posteriormente cambiaría el nombre a Administradora Queretana de Aguas, es de 2015. Al igual que el organismo operador independiente del sistema de suministro, tratamiento de aguas del fraccionamiento Poland Sky y operadora de instalaciones turísticas y desarrollo inmobiliario. 2 años después, llegaría Operadora y Abastecedora Croma. En 2018 surgieron Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, Organismo Operador de Agua y Saneamiento Los Cisnes, así como Organismo Operador 413, mientras que Sociedad de Manejo de Agua Potable es la más reciente. Se constituyó como OPSA en 2020, seguido de Force Organismo Operador, que hasta junio de 2021 estaba solo como sociedad mercantil. En una situación de entrada crítica, ¿no?, en términos hídricos, y que también es una situación provocada, ¿no?, por el impacto humano, particularmente el impacto del urbano, de la urbanización, y prevenible, ¿no?, si eligiéramos otros modelos de urbanizar. Y pues es como un poco todas las partes del ciclo natural tienen ahí una alteración, ¿no?, fuerte, que está generando estas descompensaciones, desequilibrios. Los únicos beneficiados de la privatización del servicio son los desarrolladores inmobiliarios, porque aparte del cobro del agua, obtienen condonaciones en el pago de impuestos, autorizaciones de construcción sin cumplir todos los requisitos que dejan a los usuarios en el limbo, porque las autoridades los deslindan de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal por el servicio de distribución del vital líquido. Antros y bares, el apoderamiento de una presa, una hacienda y un operador privado para distribuir el agua a 23 colonias ubicadas en la zona de Juriquilla. Son tan solo la punta de una crisis que, como consecuencia, ha secado a la entidad. La plaza náutica ubicada en Juriquilla, que en realidad se trata de la presa El Cajón, está concesionado por la Conagua desde el 13 de septiembre de 2006, con una vigencia de 10 años. Sin embargo, hasta abril de 2021 estaba en proceso de atención a la solicitud de prórroga de la vigencia que formalmente concluyó en 2016, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información que emitió la Comisión Nacional. La Conagua solo registra y monitorea los niveles de almacenamiento de 7 presas en la entidad. La presa, donde está la plaza náutica, es intocable. No es supervisada a pesar de que se trata de aguas nacionales. Tampoco existe transparencia en la forma y justificación sobre los motivos por el que la Conagua la concesionó. El lugar está constituido por una larga serie de lujosas construcciones inmobiliarias, restaurantes, un muelle, antros y bares. La familia Torres Landa son quienes operan algunos de estos últimos. De aquel lugar y sus propietarios, solo se puede corroborar que Bienes Raíces Juriquilla es quien gestionó los permisos municipales. La relación político-empresarial es mucho más longeva. La riqueza que ostenta la familia Torres Landa contrasta con la vida del resto de los pobladores que habitan el poblado de Juriquilla. El también llamado Querétaro Moderno tiene dueño. Y este hecho, la opulencia y el control de la ciudad, se asume con naturalidad. El poderío comenzó en 1965, cuando Juan José Torres Landa se hizo de un predio donde se encontraba la antigua hacienda Juriquilla y se sostiene hasta la fecha. Nadie, ni el municipio o el estado, transparenta cómo llegó una estructura patrimonio cultural de la ciudad a manos de estos operadores privados. Al igual que con el predio donde se ubica la presa, las autoridades son cómplices del subsidio a millonarios. Entre las riquezas de los Torres Landa, identificada por este equipo de investigación, se encuentran la Plaza Náutica, un centro de convenciones, empresas inmobiliarias y o constructoras generales, hoteles, un parque industrial, edificaciones de lujo y finalmente la hacienda en Juriquilla, que contempla varios desarrolladores de viviendas de lujo, albercas, un hotel dentro del mismo predio y clubs de golf que conforman el complejo para este deporte en el área metropolitana de Querétaro. Entre los 22 operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento se encuentra la empresa Bienes Raíces Juriquilla, la más polémica de sus razones sociales debido a que ha estado en conflicto por el abastecimiento de agua del poblado por el que lleva el nombre.
Esa misma firma actualmente contempla la posesión de 9 concesiones de agua, según información del Registro Público de Derechos de Agua. La concesión con más metros cúbicos por año que posee la firma de los Torres Landa contempla el uso de 2.018.304 metros cúbicos provenientes de la cuenca Lerma-Santiago y es de uso público urbano. Los Torres Landa registraron a Bienes Raíces Juriquilla como una pyme, es decir, pequeña o mediana empresa. A través de esa compañía brindan el servicio de distribución de agua potable con el nombre de Agua Potable y Alcantarillado de Provincia Juriquilla, que opera en 23 colonias ubicadas en Juriquilla. Aparte del apoderamiento de la presa, el servicio de distribución del agua es deficiente. Así dejaron constancia en mayo de 2018, cuando los vecinos de Cumbres del Lago reportaron el desabasto. Los responsables jamás dieron explicaciones al respecto. Mientras los Torres Landa se apropiaron la originalmente denominada Presa Juriquilla para convertirla en un centro de esquí acuático a través de la Plaza Náutica, Proyectos sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación pudo comprobar que hay personas que pagan por insumos de agua en otros OPSA que también siguen esquemas similares de privatización del servicio. Por ejemplo, en Cibatá reciben facturas de hasta 5,000 pesos por un mes de agua potable en sus domicilios. Esto ha obligado a algunos habitantes a tener que suspender el vital servicio y construir mecanismos de recolección caseros. De forma constante, el Ayuntamiento del Marqués y la Comisión Estatal de Aguas se declaran incompetentes, imposibilitados o incapacitados para dotar del servicio del agua en algunos desarrollos inmobiliarios, por no contar con recurso para la infraestructura hidráulica. Con esta justificación, el Ayuntamiento del Marqués ha otorgado concesiones hasta por 20 años que sobrepasa el trienio que les corresponde gobernar en las administraciones del priista Mario Calzada Mercado y el panista Enrique Vega Carriles. En algunos momentos, en las mismas iniciativas de aguas, la CEA ha dicho no se puede devolver el agua a los municipios porque la CEA es un organismo fuerte, robusto, capaz, con toda la infraestructura y pues los municipios no pueden, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos que dan las concesiones, resulta que en un oficio un municipio le dice a la CEA que necesita abastecer de agua y la CEA se declara incapaz y entonces le cede un poco, ¿no? De facto al municipio y autoriza que haya una operadora. Entonces, pues también eso es como llega a ser contradictorio en términos de si puede el Estado hacerse cargo, ¿no? Pues tiene una siempre dicen, ¿no? Salud financiera y, ¿no? Una súper buena gestión y tal, o no puede y pues son como cosas que juegan a la hora de deliberar, ¿no? en la ley hacia dónde se inclina la balanza. En este apartado presentamos los OPSA que fueron constituidos por anuencia, concesión o permisos municipales, pero que no tienen un título de extracción y volumen de agua otorgado por la Conagua, en algunos casos con especificaciones que la empresa busque obtener posteriormente esas autorizaciones. El organismo operador independiente del sistema de suministro y tratamiento de aguas del fraccionamiento Polo and Sky surgió para suministrar el servicio de agua potable en un conjunto habitacional del mismo nombre, para lo cual la CEA dio la factibilidad de dotación de la infraestructura hidráulica de forma condicionada, cuando empezó la construcción del desarrollo inmobiliario en 2011, pero 3 años después, junto con el gobierno municipal del Marqués, se declaró incompetente para garantizar la infraestructura. Con esta justificación y que la empresa había ampliado su objeto social para suministrar el servicio, fue construido el Operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Polo and Sky surgió como una sociedad mercantil en 2010. 2 años después, el Cabildo le autorizó la licencia de ejecución, el proyecto de lotificación, la nomenclatura de vialidades y venta provisional de lotes del fraccionamiento residencial y comercial del mismo nombre. En el predio ubicado en la carretera estatal número 500, El Paraíso Chichimequillas, con la renovación de un permiso de factibilidad que inicialmente había otorgado la CEA, pero para 416 viviendas del desarrollo habitacional Polo and Sky Club, ubicado en el predio rústico fracción Quinta de Guadalupe, la venta del municipio de El Marqués, cuya vigencia ya estaba vencida.
En septiembre de 2015, en la administración de Enrique Vega Carriles, el Cabildo aprobó que Polo and Sky se constituyera como OPSA, para el polígono de 690.482 metros cuadrados y se encargue del abasto del agua potable, luego de que esa compañía amplió el objeto social para presentar de una manera comercial el suministro del vital líquido y operar a través de empresas filiales o subcontratadas y con el aprovechamiento de pozos de aguas del subsuelo. 3 años después, emiten otro acuerdo en el periódico oficial con características similares en donde señala que la empresa ya cuenta con un título de concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgado por la Conagua, que ampara un volumen de 240.000 metros cúbicos anuales, pero que ese acuerdo estará sujeto a los usos y volúmenes que sean autorizados por las autoridades competentes en la materia, a favor de la compañía Polo and Sky. Sin embargo, en REPDA no aparece concesión alguna y tampoco la Conagua lo mencionó como OPSA en la respuesta a una solicitud de información. En el acuerdo, el Cabildo se deslindó de toda responsabilidad frente a usuarios o terceros, sea de carácter fiscal, civil, laboral, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica, en caso de la empresa Polo and Sky, y pueda incumplir con su responsabilidad, práctica que fue detectada en las autorizaciones para otros OPSA. Entonces, a la hora de la hora nadie mete las manos porque es una cuestión entre particulares, supuestamente, ¿no? Se puede decir al amparo y demás, pero ahí como que hay mucho este juego, este enredo jurídico de tirarle la bolita a, pues es algo entre particulares. Por ponerte un ejemplo concreto, si la Conagua da una concesión para uso agrícola, ¿no? Se la da a Juan Pérez. Y esa concesión tiene la obligación no solamente de demostrar que solo toma los volúmenes, sino de sanear las aguas. Y es una condicional para mantener la concesión. Pero si Juan Pérez, agricultor, se la vendió a una empresa privada y esa empresa privada se la transfirió a la CEA, y entonces ahí hay como un montón de movimientos, ¿no? Finalmente, cuando yo vea esas aguas residuales, ¿a quién le pido las cuentas? Ahí es donde se pierde totalmente la línea de responsabilidad. La empresa Polo and Sky tiene como objeto social la compraventa, construcción y lotificación de bienes inmuebles. Los accionistas son el exdiputado local Miguel y Mario Calzada Mercado, este último presidente municipal del Marqués en el trienio 2015-2018. Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, fue constituida como sociedad mercantil en 2015 por Marco Antonio Reiner Portes Gil, persona vinculada al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Este OPSA realiza contratos para la prestación del servicio privado del agua en la colonia popular La Pradera, envuelta en escándalos y en el constante rechazo de los habitantes. En esta abastecedora es también accionista Jessica Oliopskovsky-Nut, hija del finado empresario José Oliopskovsky. El objeto social de la compañía es obtener por cualquier título legal de concesiones, permisos, uso y aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, del subsuelo o zonas federales. En septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Marqués autorizó concesionar por 20 años la prestación del servicio público de agua potable en el polígono de 877.957 metros cuadrados en esa colonia. En el título, el gobierno municipal también estableció que Aqua puede realizar el cobro desde la instalación de tomas, tarifas o hasta los intereses. En el título quedó establecido que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se encargará de supervisar el cumplimiento del acuerdo, además de analizar de forma semestral la calidad del agua y llevar una bitácora con observaciones sobre la prestación del servicio. Con ese título también habilita el concesionario realizar el vertido final de aguas residuales a colectores y otros medios determinados, incluyendo cuerpos receptores federales, siempre y cuando se cuente con los permisos y autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, en REPDA no aparece Aqua, con algún título de volumen de extracción de agua y vertido de aguas residuales. El gobierno municipal dejó abierta la posibilidad que la vigencia pueda ser prorrogada por 20 años más, si es que el concesionario cumple en tiempo y forma con los lineamientos del título de la concesión. A lo largo de 3 años, algunos habitantes de La Pradera interpusieron amparos y denuncias ante la Defensoría de Derechos Humanos sin que prosperaran. La ignorancia de algunas personitas no han logrado entender
que Derechos Humanos cierra el caso, que los amparos no nos favorecieron por falta de interés y compromiso de algunas personas. Todos los que han dando seguimiento en el amparo, todos van a recuperar su dinero. Y es algo por el cual siempre me interesé, porque sé que hay gente que tuvimos que pagar ese amparo, cuando a toda la colonia se le hizo la invitación y no quisieron pagarlo. Entonces nos costó 1,000 pesos el amparo. Si ustedes están renuentes a no contratar y le cierran su toma de agua, van a tener que pagar un amparo y es arriba de 20,000 pesos. Si no pagaron 1,000, menos van a pagar 20,000. Yo estoy segura de que no lo van a hacer. El Ayuntamiento de Querétaro otorgó en 2016 una concesión a la misma empresa para dar el servicio en 7,163 metros cuadrados de la Delegación Municipal Epigmenio González, en donde se ubica el fraccionamiento El Refugio. Con objetos sociales similares a los de Aqua está Operadora y Abastecedora Croma, que surgió en el 2017. El principal accionista es Víctor David Mena Aguilar y Desarrollos Residenciales Turísticos. Jessica Oliopskovsky-Nut, a través de distintas compañías dedicadas al desarrollo inmobiliario, fue socio de Víctor David Mena Aguilar. En abril de 2020, el nombre de la sociedad mercantil cambiaría a Nanotecnologías Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable y el objeto social al de compra, venta, adquisición, ensamble y la comercialización de toda clase de materiales, maquinarias y todo tipo de artículos para el comercio y la industria. En ninguno de sus 17 apartados hace mención del agua. También con objeto social similar de explorar, envasar, distribuir, transportar, almacenar y prestar toda clase de servicios para la extracción y aprovechamiento del agua, previa obtención de permisos y concesiones correspondientes, está Organismo Operador 413, surgida en 2018. Tiene como socios a Hidrocorregidora y Desarrollo Campirano. Hidrocorregidora, a su vez, tiene como accionista a Sistemas Estratégicos de Negocios, de la que es principal accionista Moisés Miranda Álvarez, socio del empresario Víctor David Mena Aguilar. Durante el desarrollo de esta investigación, estos tres últimos operadores no estaban reconocidos oficialmente por la CEA y la Conagua, además de no tener una concesión para el aprovechamiento del vital líquido. Tampoco tenía autorización de algún ayuntamiento para constituirse como un OPSA, pero sí están conformados como sociedades mercantiles. Con características similares de tener concesiones o permisos municipales, pero para constituirse como OPSA sin una concesión de la Conagua, se detectó al Organismo Operador de Agua y Saneamiento Los Cisnes. Como razón social, surgió en 2007 en Morelia, Michoacán. El domicilio cambió a Querétaro 9 años después. Los accionistas son Carlos Mier Salazar y María Fernanda Alejandra Figuera Martínez. En 2015, el gobierno de Corregidora lo concesionó para que suministre el agua en el fraccionamiento Los Cisnes y las zonas colindantes, sobre la carretera estatal 413 en la zona de Santa Bárbara. Y en 2018, para el polígono de 133 hectáreas de la fracción 1 La Tinaja. Aunque en el periódico oficial La Sombra de Arteaga se indica que también fue autorizada una segunda concesión para los fraccionamientos Vista Hermosa, Vista Real y colonias aledañas a distintas personas físicas y morales, en el documento de la sesión extraordinaria de Cabildo del 15 de septiembre de 2015 no transparentaron los nombres. Sociedad de Manejo de Agua Potable es el organismo operador más reciente que autorizó el Ayuntamiento del Marqués al otorgar una concesión por adjudicación directa. Fue creado en 2019 con el objeto social de prestar el servicio público de abastecimiento de agua potable. La autorización por 20 años es en el polígono Tierra Blanca. El principal accionista es Pablo Álvarez Sáiz y la empresa Asche, esta última ubicada en Cancún, Quintana Roo, dedicada a la urbanización, edificación de todo tipo de desarrollo inmobiliario. La concesión podrá ser revocada o concluida por no iniciar la prestación del servicio o termine la vigencia, pero en ningún apartado especifica que la causal sea por inadecuado servicio o denuncias o quejas de los ciudadanos. También está Operadora de Instalaciones Turísticas y Desarrollo Inmobiliario, que surgió en 1994. Los accionistas son Esteban Serna Galeana, Salvador Tomás Landeros y Antonio Zamora Linderos. En su amplio objeto social está arrendar, dar servicios en desarrollos industriales, hoteles e inmobiliarios.
También se dedica a administrar servicios de agua potable para consumo humano e industrial. En 2015, el Ayuntamiento de Corregidora autorizó que se constituyera como OPSA y se encargue del abasto del agua en el fraccionamiento Valvanera y en las industrias y servicios establecidos o que se establezcan en el complejo, sin especificar extensión o número de empresas o habitantes en la zona. En una modificación al acuerdo en enero del 2016, también quedó establecido que el abasto será a futuro. No tiene una concesión de la Conagua, pero sí lo tiene Residencial Valvanera para descarga de aguas residenciales. De acuerdo con la ley, la administración del agua en México corresponde a la Federación, especialmente si se trata de aguas de jurisdicción nacional. Esto significa que para poder tener acceso a esa agua, los usuarios tendrían que solicitar y tendrían que obtener una concesión de parte de la Comisión Nacional del Agua. Si no tienen concesión, eso significa que se está violando la ley y estarían todos esos pozos y el uso que se le está dando al agua sería un uso clandestino y sería un uso ilegal del agua. Y entonces la Comisión Nacional del Agua tendría que clausurar esos pozos y tendría que sancionar a las empresas o a las autoridades que estén incurriendo en la violación de ese precepto. Bueno, la Conagua sostiene que no tiene personal y que no tiene potencia jurídica, digámoslo así, para hacer esas clausuras, lo cual es falso porque la Conagua tiene la atribución de solicitar el auxilio de la fuerza pública y del Ministerio Público en el caso que sea necesario, cosa que no ha querido realizar. Y lo que está haciendo es tolerar y permitir que haya cada vez mayor expolio del agua del país, y esto está afectando tanto a la salud presente de la población como a las generaciones futuras. Lo que sucede es que acá empieza a operar un marco de alegalidad o de ilegalidad abierta en algunos casos, en donde pues se empiezan a tomar un poco extractos de todas las leyes, ¿no? de la Ley de Aguas Nacionales o de los propios del Código Urbano en el caso de Querétaro, e incluso de pronto sale un reglamento municipal, ¿no? Y entonces empiezan como a tomar de todos lados para tratar de estructurarse pues algo que le dé una mediana coherencia al manejo, pero realmente no es muy sólido en términos de fundamento jurídico. En los últimos 6 años, el municipio de Corregidora, en los gobiernos de Mauricio Curi González y de Roberto Sosa Pichardo, autorizaron a Inmobiliaria Plaza Querétaro constituirse como un operador para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, extender el tiempo de operación y ceder títulos de extracción y volumen de agua en pozos que el ayuntamiento tiene desde 1994. Esta compañía fue creada en 1990 con el objeto social de comprar, arrendar, fraccionar predios urbanos y rústicos sin fines agrícolas. El accionista mayoritario es Gastón Juri Arce. En agosto de 2020, el Cabildo en la administración de Roberto Sosa Pichardo aprobó un acuerdo para ceder de manera parcial a Inmobiliaria Plaza Querétaro el uso del agua que tiene autorizado el gobierno municipal vía concesión de la Conagua. La medida de ceder parcialmente el pozo de uso público urbano del municipio a un particular es porque ese gobierno no pagó entre 2006 y 2007 2 concesiones para el uso global de 386.417 metros cúbicos de aguas nacionales de los acuíferos Valle de Querétaro y Valle de Huimilpan, para dotar anualmente el servicio en 7 comunidades. Ante la emisión del pago, el gobierno municipal perdería la titularidad de los 2 pozos, pero para no perder los títulos, el ayuntamiento cedió los derechos a Inmobiliaria Plaza Querétaro para que ésta pagara la cuota de garantía y diera un uso diferente al autorizado por la Conagua. El gobierno de Corregidora tramitó que 145.000 metros cúbicos de los 150.000 metros que corresponden al título de extracción del acuífero del Valle de Huimilpan sean administrados durante 20 años por Inmobiliaria Plaza Querétaro y que los 10.000 litros cúbicos restantes sean reservados para que la CEA siga proporcionando el servicio en las comunidades La Cueva, Joaquín Herrera, La Purísima y Pita. El acuerdo fue aprobado con 7 condicionantes, en donde se indica que el OPSA debería pagar un importe a la Conagua
y una contraprestación a favor del municipio, sin precisar las cantidades y los plazos. En la aprobación tampoco quedó definido el polígono, cuál es desarrollado habitacional y cantidad de población a la que Inmobiliaria Plaza Querétaro dará el servicio de agua con el título de extracción del gobierno municipal. Tampoco fue transparentada la causa de la omisión del pago de derechos y sanciones a los funcionarios que incurrieron en la falta, así como el destino final del segundo título de extracción del Valle de Querétaro con un volumen anual de 231.417 metros cúbicos para dotar el servicio de agua en El Carmen, El Romeral y La Negreta. Inmobiliaria Plaza Querétaro también tiene un título de concesión otorgado por la Conagua desde 2004, mismo que fue utilizado 14 años después para que el Cabildo de Corregidora reconociera los derechos para aprovechar aguas nacionales del subsuelo para uso público urbano de 100.000 metros cúbicos anuales, para la prestación del suministro de agua potable en cualquier polígono ubicado dentro de la zona sur del municipio de Corregidora. También autorizó en marzo de 2018 que esta empresa se constituyera como un OPSA, para la prestación de saneamiento y disposición de aguas residuales durante 30 años en cualquier asentamiento humano dentro del territorio municipal, con la condicionante de que la SEA, vía oficio, diga que le delegó la prestación del servicio de agua en un polígono que la misma dependencia defina. En 2015, la Conagua otorgó una prórroga de 10 años, contados a partir del 3 de agosto de 2014, para que este OPSA continuara con la vigencia del título hasta 2025. Sin embargo, el Ayuntamiento de Corregidora le dio la autorización para brindar el servicio por 30 años contados a partir del 28 de marzo de 2018, es decir, hasta 2048. Inmobiliaria Plaza Querétaro también tiene vínculos con Fraccionadora La Romita. En ambas compañías son los mismos accionistas. En 2015, el Ayuntamiento del Marqués, representada por Enrique Vega Carriles, concesionó el servicio para 210 millones de pesos para dotar el agua durante 20 años en un polígono ubicada en la zona de Ciudad Maderas. A la licitación pública se presentaron en noviembre de 2014 Fraccionadora La Romita e Inmobiliaria Graucho. En ambas el apoderado legal es Jorge Antonio Benítez Alonso, misma persona que tiene injerencia en 2 OPSA más, pero del sector industrial. En la Junta de Aclaraciones efectuadas el 4 de diciembre de 2014, el gobierno de El Marqués realizó cambios a las bases de licitación para clarificar que el proyecto de suministro de agua Ciudad de Maderas sería gradual. Por ese motivo, no sería necesario tener la totalidad del volumen para brindar el servicio. 3 años después de esa concesión, el Ayuntamiento del Marqués, ahora presidido por Mario Calzada Mercado, autorizó ampliar el polígono en 1.200 hectáreas para que Fraccionadora La Romita brinde el servicio en las zonas Estrategia La Cañada y zona surponiente para 72.677 viviendas, y también extendió el periodo de vigencia de la concesión al pasar de 20 a 40 años a partir del 26 de marzo de 2015. La solicitud de ampliar el servicio privado hacia otra zona fue a petición de los representantes legales de las empresas Impulsora y Desarrolladora del Marqués, Promotora de Viviendas Integrales, así como Banco del Bajío, institución de banca múltiple, porque estaban interesados en desarrollar en donde no existe infraestructura hidráulica por parte del gobierno municipal y de la SEA. En la modificación de la concesión publicada un año después, en el periódico oficial, se indica que la empresa posee títulos de extracción de aguas subterráneas concesionadas por la Conagua, sin especificar cuáles, y que bajo protesta de decir verdad, adquirirá el volumen para atender a los ciudadanos conforme se amplíe el polígono. Fraccionadora La Romita surgió como una sociedad mercantil en 1996 con el objeto social de comprar, construir y comercializar toda clase de bienes inmuebles. Pero en 2014 lo amplió a la prestación de manera comercial del suministro de agua y tratamiento de aguas residuales a terceros. Esta compañía fue impulsada hace 24 años por 8 socios, entre estos Edmundo Jiménez Suso, quien fue presidente de la Coparmex en la entidad. Posterior a varios embargos, algunas de las acciones pasaron a distintas personas de apellidos Juri Lazos y Juri Arce. La empresa tiene entre 1993 y 2015 5 concesiones a través de la Conagua, 2 para público urbano y 3 para servicios con un volumen anual en su conjunto de 3.799.000 metros cúbicos, una cantidad inferior a los 20.372.000 metros cúbicos al año para brindar el servicio en los nuevos polígonos que el Ayuntamiento del Marqués le autorizó extender.
Gastón Juri Arce, accionista de Fraccionadora La Romita, también lo es de Inmobiliaria Plaza Querétaro y de la empresa Multinmuebles. En los últimos 3 casos, el representante legal es Jorge Antonio Benítez Alonso. Estas compañías también son parte del grupo Prohabitación, que preside el proyecto comercial y habitacional Ciudad de Maderas, en donde es promovido el organismo operador de Aguas Maderas, que formalmente no está constituido como sociedad mercantil, pero que a través de su página web promueve la contratación de tomas domiciliarias en esa zona a nombre y cuenta bancaria de Fraccionadora La Romita. Fraccionamientos Selectos está constituido como sociedad mercantil desde 1998, con el objeto social de comprar, urbanizar y administrar todo tipo de terrenos e inmuebles. Tiene 7 concesiones, una de uso público urbano y el resto para servicios. El título de concesión para uso público urbano lo tiene desde 1995. En 2009, la empresa Hidrosistemas de Juriquilla le dio factibilidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario en el fraccionamiento real de Juriquilla, ubicado en una superficie de 522,000 metros cuadrados. Fraccionamientos Selectos compró ese predio al polémico empresario Ghazi Nassif Borge, hermano de Kamel Nassif, apodado el Rey de la Mezclilla. En 2011, la Conagua declaró procedente una prórroga por un plazo de 15 años para la vigencia del título de concesión. De esa forma, con el mismo título de concesión de tipo público urbano, con el volumen anual de 1.044.630 metros cúbicos, Fraccionamientos Selectos tiene autorización para brindar el servicio de agua en Grand Outdoors y Grand Preserve para más de 12,000 habitantes. También se encarga de avalar los proyectos de infraestructura, de drenaje pluvial y agua potable en los conjuntos habitacionales donde brinda el servicio de distribución del vital líquido. Desarrollos y Construcciones del Centro surgió en 2001, pero 14 años después creó Administradora Queretana de Aguas. En 3 años, esta última compañía pasó de tener permisos para brindar el servicio de agua potable sobre una superficie inicial de 407,258 metros cuadrados a una superficie de 1,115,000 metros cuadrados. La autorización más reciente es del 5 de marzo de 2021. La empresa fue constituida en Aguascalientes, en diciembre de 2001. El accionista mayoritario es Luis Fernando Camarena Ávila, un desarrollador inmobiliario de aquella entidad que extendió su negocio hacia el municipio de Corregidora. A través de la Sociedad Mercantil, Desarrollos y Construcciones del Centro, ha obtenido diversas autorizaciones del ayuntamiento para cambiar de uso de suelo y licencias de construcción de nuevos fraccionamientos. Aqua tiene como objeto social comprar, vender y dar en arrendamiento propiedades agrícolas e industriales, además de prestar de manera comercial el servicio del suministro de agua y tratamiento de aguas residuales a terceros. En abril de 2015, el Ayuntamiento de Corregidora autorizó a Desarrollos y Construcciones del Centro que se constituyera como un OPSA y se encargara del abasto del agua en un polígono de 407,258,000 metros cuadrados en el fraccionamiento La Vida. En agosto de 2020, le autorizó ampliar el polígono en 707,000 metros cuadrados más y sea Aqua el encargado del suministro, porque de 2016 el entonces vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Avedrop Rodríguez, notificó que no había inconveniencia. Hasta agosto de 2020, oficialmente Aqua brinda el servicio de abasto y suministro de agua en una superficie de 1,115,000 metros cuadrados de los fraccionamientos La Vida, Villalba y varias parcelas y lotes del ejido Los Ángeles y El Romeral, en el municipio de Corregidora. Aunque Aqua ha obtenido todas las anuencias antes mencionadas, de las revisiones realizadas hasta el 30 de junio, este OPSA no tenía ningún título de concesión de agua otorgado por la Conagua, pero sí uno de servicios para Desarrollos y Construcciones del Centro, mientras que en Aguascalientes tiene 29 concesiones también para servicios, de los cuales 2 son de tipo agrícola. Este OPSA también da su aval a proyectos de redes de distribución de agua potable y drenaje para proyectos habitacionales de empresas de Luis Fernando Camarena Ávila. Porque si esa agua viene de una asignación al Estado, no podría transferírsele a un particular. Y si esa agua viene de otro uso, no podría usarse en el servicio público. Entonces, desde ahí, independientemente de todas las otras cosas que se suceden
justificar la legalidad. Durante 6 meses de investigación, también se detectaron 9 OPSA, más que tienen uno o varios títulos de extracción y volumen diverso por la Conagua, de los cuales 7 son sociedades mercantiles y 2 son asociaciones civiles. En su conjunto, tienen 7.275.313 metros cúbicos de agua. En el caso del fraccionamiento Villas del Estanco, ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, los 3 títulos de extracción son de tipo agrícola. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información, la Conagua reveló que es un operador para la prestación privada del agua potable en colonias o fraccionamientos residenciales. Los Torres Landa y los Calzada Mercado no son los únicos que aprovecharon que Querétaro es el único estado en el país que no tiene una legislación en materia de agua. Un ejemplo es la proveedora H2O Querétaro, una de las compañías que compró Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia de la República, una de las naves industriales por la que fue acusado de lavado de activos. Esta empresa, surgida en el 2016, se dedica al desarrollo inmobiliario. En su amplio objeto social está ser titular de derechos de agua para comercializar el suministro a terceros. El principal accionista es Luis Alberto López López, persona que a su vez apareció como titular en la compañía Manhattan Master Plan Development, que compró en agosto de 2016 un terreno a la empresa Juanicerra, propiedad de Ricardo Anaya Cortés y de su suegro, por el que estuvo acusado de lavado de dinero en la campaña presidencial de 2018. Proveedora H2O Querétaro tiene 3 concesiones de agua de tipo industrial y agrícola otorgadas por la Conagua en los últimos 3 años, con un volumen global de 918.555 metros cúbicos anuales. Luis Alberto López, que de acuerdo con el Universal es una persona que no representa ser empresario inmobiliario, también es accionista de Grupo Terra y Agua del Centro, que tiene el mismo objeto social de obtener concesiones de agua para comercializar el suministro a terceros. Esta compañía no tiene alguna concesión para la distribución del agua. También se localizó a la operadora y suministradora Amexe, que es una OPSA no incluida en la lista de los 22 operadores porque está enfocada al sector industrial, pero fue constituida y concesionada con características similares. Aunque está registrado en Querétaro, opera en un parque industrial del mismo nombre en Apaseo el Grande, Guanajuato, y es propiedad del empresario inmobiliario Víctor David Mena Aguilar. Como si se tratara de un copia y pega en la redacción de los objetos sociales, Servicios Industriales Aquagenis también se dedica a la compra y venta de propiedades agrícolas e industriales, así como prestar de manera comercial el suministro de agua a terceros, constituido por el Ayuntamiento de El Marqués como OPSA, en la administración del priista Mario Calzada Mercado y concesionado en agosto de 2018 por adjudicación directa, para suministrar el agua durante 20 años en una superficie de 24.578.199.389 hectáreas. A pesar que el mismo gobierno municipal reconoció un año después que está impedido legalmente para concesionar el servicio de agua potable. En agosto de 2019, en la administración de Enrique Vega Carriles, modifica el acuerdo para señalar que existe una controversia entre lo que mandata el reglamento de admisiones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios en el municipio del Marqués al impedir que el Comité de Adquisiciones concesione servicios como lo es el agua, mientras que el reglamento de concesiones del municipio refiere que es a ese comité al que le corresponde otorgar concesiones, pero no sobre servicios municipales, por lo que existe impedimento legal para licitar el suministro del vital líquido. Sin embargo, en la modificación del acuerdo publicado en octubre de 2019 en la sombra de Arteaga, el gobierno municipal decidió ratificar la concesión a Aquagenis porque el reglamento de concesiones y un comité no pueden estar por encima de una norma mayor como es la Ley de Adquisiciones del Estado de Querétaro. Además que podría originar un daño a los particulares e incurrir en omisión por no responder el derecho de petición de privatizar el servicio que ejerció la representación legal de esa empresa. También anexó una larga lista de cartas de adhesión de 35 personas físicas y morales que solicitaron al gobierno municipal
autorizar la concesión porque sus predios se ubican en un polígono donde requieren el agua que tanto en la Comisión Estatal de Aguas y el Gobierno Municipal del Marqués están imposibilitados de dotar. Entre los peticionarios se encuentran los representantes legales de Ganadería El Marqués, de Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del polémico empresario apodado el zar de los casinos, Luis Alfonso Mier Cuevas y Yamil Curi González, hermano de Mauricio Curi González, que iniciará el 1 de octubre su gestión como gobernador de Querétaro. También entre los peticionarios de la concesión se encuentran distintos representantes de empresas vinculadas a Aquagenis, que tiene como accionistas Terra Mobilis y Alterra Desarrollos de Querétaro. De esas compañías, uno de los socios es Javier Sánchez Hernández, este último representante del empresario Víctor David Mena Aguilar en otras sociedades mercantiles. El representante legal de Terra Mobilis y Alterra Desarrollos es también Alberto Portela Abello, misma persona que representa varios OPSA de la familia Juri en Corregidora y El Marqués. Están en un marco de alegalidad en muchos sentidos por una falta de normativa, ¿no? Porque Querétaro no tiene una ley de aguas y porque la ley de aguas nacionales también tiene disposiciones como generales que por un lado dicen, mencionan, ¿no? Empresas pueden abastecer servicios, si lo dice por ahí, pero por otro lado, cuando otorga permisos de uso de agua, de explotación y de uso, dice, los usos para particulares son industrial, agrícola, etcétera, ¿no? Y ahí no viene servicio público. En cambio, dice también la ley, las aguas para servicio público se van a dar por asignación a las entidades de gobierno públicas, sean municipios, sean estados, y esas aguas son intransferibles. Es una buena ley, una buena ley estatal, podría pues ordenar y reorganizar algunas cosas, ¿no? Podría brindar elementos, ¿no? De mayor certeza, de mayor vigilancia, de mayor tutela, ¿no? de la parte de la dimensión de derechos. Desafortunadamente los intentos que se han hecho más bien tienden a agudizar, ¿no? En realidad tienden a dejar puntos sobre las sillas y claridad respecto de cómo vamos a ceder el servicio a otras pequeñas células, cuantas sean, ¿no? Llámese organismos intermunicipales, llámese, ¿no? O sea, muchas formas de asociación público-privada o de cesión. La inexistencia de una ley de aguas estatal no es de mayor consecuencia. Lo que necesitamos es una ley general que regule tanto las competencias federales como las de estados y municipios para la gestión del agua, y se necesita una ley general que regule los distintos usos del agua del país para garantizar que ésta sea accesible para la población, que se garantice el cumplimiento pleno del derecho humano al agua y al saneamiento, así como el derecho a la participación de las organizaciones sociales y de los grupos sociales en la gestión del agua. Entonces, el hecho de que no haya una ley estatal de aguas en el estado de Querétaro, podría decir en principio no significa mucho, aunque sí tiene un impacto sobre la capacidad regulatoria que tiene el propio gobierno estatal sobre los usos de agua, o mejor dicho, los abusos en los usos del agua al interior del territorio estatal. Pues uno de ellos es que pues empiezan a tener capacidad de agencia, ¿no? de expansión y de apropiación fuerte, ¿no? Empieza a haber ahí un dilema de poder que de hecho el relator de Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, que ya terminó su mandato, hizo un informe muy interesante en octubre del año pasado sobre esto de qué consecuencias ha encontrado en el mundo a nivel global con la privatización, y detectaba que como una constante está el debilitamiento del Estado o su desmantelamiento, porque justo empiezas a tener estos esquemas en donde la CEA quiere tener, primero otorga los permisos, en el permiso se supone que es el órgano vigilante y que puede revocarlo sin problema, pero en la práctica empieza a decir que necesita dientes, que no puede, que tiene que conciliar, y
La otra gran vertiente es que los costos ambientales, ¿no? O sociales incluso asociados a esta mecánica, pues quedan como externalidades a cargo de nadie. Al final del día también eso se van acumulando en los diferentes territorios y pues hay como una desresponsabilización global de ellos. La propia Conagua reconoce, lo que implica es que cada vez tienen que sacar agua de mayor profundidad. Ya estamos sacando agua cada vez más profunda, que es agua que además va limando y lijando piedras con las que va pasando y va conteniendo los elementos, metales pesados, arsénico, flúor, entre otros elementos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir poco a poco y que ya se está viendo en algunas regiones es que, por un lado, van a poner el planteamiento pseudoeconómico de como es escasa el agua, es más cara, ¿no? El agua que van a empezar a sacar con todos estos, con todas estas, estas sustancias tóxicas, se lo van a dotar a las personas en los barrios más populares, en los barrios con mucho menos recursos, y van a cobrar mucho más caro el agua. Entonces, eso es una de las cosas que ya está ocurriendo en la ciudad de Querétaro. El problema de la falta de agua es de toda la región Valle, revelaron académicos de la UNAM al realizar un análisis de información satelital para localizar lo que ellos denominaron la región del dragón chino. Se trata de una categoría que los académicos adoptan a la ubicación geopolítica de la industria mexicana en el Bajío, es decir, coordenadas de operación relacionadas con la industria manufacturera, minera y agroindustrial del país, en las que gracias a la visualización de estos puntos se puede apreciar una figura de dragón sobre el territorio nacional. El resumen de la investigación de estos académicos se reduce a que algunas concesiones contienen información falsa y a que existe un grupo de empresarios responsables, algunos de ellos concentrados en Querétaro. Aunque las autoridades argumentan que el 70% del agua la consume la agricultura, en realidad se trata de un registro mal elaborado. Lo que hemos encontrado en realidad es que, aunque dicen las autoridades que el 70% del agua la consumen la agricultura, lo cual supone, por ejemplo, decir, porque a la agricultura la asumen como cualquier tipo de cosa que se dedica al campo, pueden ser personas, puede ser una gran empresa, puede ser un pequeño empresario rural, ¿no? Entonces homologan absolutamente todo bajo la técnica, bajo la categoría de agricultura, y entonces con eso le pueden echar la culpa a campesinas, campesinos, a las comunidades indígenas, de que son ellas las que están consumiendo el agua, cuando en realidad lo que hemos encontrado es que la concentración agrícola, si dividiéramos al país en 10 partes iguales, a todos los concesionarios en 10 partes iguales, entonces suponiendo, vamos a poner un ejemplo, porque son cientos de miles de concesionarios, pero para poner un ejemplo, si tuviéramos 100 concesionarios en todo el país, si dividiéramos en 10 partes iguales, tendríamos en el primer decil 10 personas, 10 concesionarios, en el segundo decil otros 10 concesionarios, en el tercero 10, así sucesivamente hasta llegar al último decil, que van a ser también 10 concesionarios. El último decil de concesionarios agrícolas concentra más o menos la mitad de todo el volumen de extracción de agua, de agua agrícola subterránea de todo el país. Los operadores independientes de agua es un proceso de privatización del agua. A lo mejor tendríamos que aprender de lo que está pasando en el mundo. En el mundo de las empresas privatizadoras de agua, en general, los gobiernos, por ejemplo, muchos de los gobiernos de Europa se han arrepentido de dejar en manos de los privados la cuestión de la distribución del agua. ¿Por qué? De hecho, se está hablando ahorita, hay una tendencia fuertísima en términos de publicaciones de los procesos de remunicipalización del agua a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no están funcionando. No es realmente un negocio. Una buena parte del problema de Chile del 2020, del 2019 y 2020 fue el problema del agua. ¿Sí? Lo que llevó a un país a considerar una nueva constitución fue el problema del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínate que el gobierno compraba miles de pipas cuando empezaron a fallar. Hubo una sequía
La empresa no se hizo cargo de la sequía, la empresa privada, y entonces el gobierno empezó a comprar en otros lugares pipas para llevarle a la gente de otras regiones. Estoy hablando de Chile, un país con 6,000 kilómetros, ¿no? Entonces, eso fue un caos. Entonces, no se resolvió. ¿Por qué? Porque las empresas privadas no se hicieron responsables de ese problema en general. Entonces, para mí, la Rectoría del Estado sobre el agua, en términos del agua como un ente de seguridad nacional y como ya lo marca la Constitución a partir del derecho humano al agua, la Rectoría del Estado es fundamental. Tenemos que aprender a vivir con la cantidad de agua que tenemos. No tenemos que empezar a pensar que ya no tenemos lugares de donde traer agua, sino tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura, a pensar en qué lugar vivimos, a estar conscientes de ello y a usar el agua de una manera sustentable, darle el valor como recurso, no como bien o servicio. Y me parece que esa es la clave.